Muy buenas. Cuando grabé mi vídeo de los libros antes de los 30, puse como de los primeros libros que para mí había que leer, que era Tintín. En esto yo no soy muy original porque básicamente sigo lo que han hecho miles de europeos durante décadas. Porque Tintín es una de esas historias de la edición y de los álbumes que tiene una historia que es una historia de Europa y que ha estado a lo largo de las décadas funcionando y el que la gente ha creado realmente una afición y un amor hacia esa historia que ha trascendido a la creación inicial de Hergé. A lo largo del año pasado y de este he estado releyéndome los cómics de Tintín, aparte de algunos libros muy interesantes sobre la historia de la edición de los álbumes y sobre la historia del propio Hergé. He intentado condensar toda la información para que esté en este vídeo, un vídeo que he disfrutado muchísimo haciéndolo, que tengo muchas ganas de editar para poder meter todas las imágenes posibles de esa maravilla que son los cómics de Tintín y que espero que disfrutéis. Es que para la Copa de 2024 esta va a ser la segunda equipación de Bélgica, que es que van de Tintín, porque posiblemente Tintín sea el belga más famoso de la historia. Tintín es ese joven reportero que vive aventuras, resuelve misterios, resuelve crímenes a nivel internacional, desmonta tramas criminales y organizaciones criminales por todo el globo, junto con su perro Milú y el resto de personajes que le acompañan. Claro, desde ahí, desde los años 30 del siglo XX, ha estado en la infancia y en las casas de millones de lectores. Sin embargo, no todo es tan bonito, porque su creador, Hergé, pronunciación de Hergé, vivió un periplo que digamos un poco peliagudo durante la Segunda Guerra Mundial con la ocupación nazi de Bélgica, etc. Y que hace que esta historia de la edición tenga bastante trasfondo. Hoy vamos a hablar de todo eso, de toda esa edición, qué lo hizo especial, qué problemas hubo y al final pues a disfrutar de uno de los mejores personajes creados en la historia. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. Georges Remy, nacido en 1907 en un municipio de Bruselas, la capital de Bélgica. Desde pequeño le encantaba dibujar en los márgenes de los libros, incluso fue a una escuela de dibujo, lo que pasa que la dejó nada más empezar porque para él eso era muy aburrido. Así que básicamente la formación de Hergé es autodidacta. En 1925 Hergé empieza a dibujar a nivel profesional las aventuras de Totor para la revista de los Boy Scouts de Bélgica. Estuvo ilustrando esas aventuras de Totor hasta 1929, cuando empezó con la conocida La aventura de Tintín. Totor aquí le ofreció una primera pieza para llegar posteriormente a ese personaje que sería Tintín, de reportero aventurero. El religioso Norbert Wallace era el dueño de un periódico católico que se llamaba Le 20e Siècle y que quiso sacar un suplemento infantil, Le Petit 20e, al frente del que puso a un muy joven Hergé todavía, que llevaba trabajando en el periódico desde 1924. Convencido de que el suplemento le hacía falta una revisión y algo más original, creó la figura de un reportero viajero cuya primera crónica y primera aventura sería viajar a la Unión Soviética para hacer un reportaje sobre ese nuevo Estado soviético. El 4 de enero de 1929 fue cuando Le Petit 20e anunció la aparición de un próximo reportero muy joven que trabajaba para el propio periódico, para el propio Le Petit 20e. La obra está recopilada en 24 álbumes, el primero publicado en 1930 y el último en 1976. El último álbum, Tintín y el arte alfa, quedó inconcluso debido al fallecimiento del autor, aunque se publicó posteriormente gracias a su boceto. Las tramas básicamente comenzaban siempre porque Tintín estaba paseando por la calle y surgían problemas y tenía que resolverlos. Quizás sea el reportero que menos ha trabajado en su vida y que menos ha escrito en su vida. La primera aventura vino influida, si no dirigida directamente por la dirección del periódico, por esa dirección católica del periódico. La obra se enmarca claramente en unos años posteriores a la Revolución Rusa. Era el contexto de esa Europa de ese momento, esa poca información de algo tan novedoso como era la Revolución Rusa que había triunfado en un país tan extenso como Rusia, y donde vemos claramente una obra de juventud de Hergé. Es una obra muy simplista, muy maniquea, que tira mucho de tópicos y que apenas está documentada. Hay claramente una propaganda anticomunista y toda la información provenía de un libro sobre qué había supuesto la Revolución Rusa. Me parece muy novedoso el hecho del metarrelato, de que es un reportero del propio Le Petit 20e el que está yendo. Además, se ve un dibujo bastante más burdo. Eso es cierto. Tintín es más rechoncho, no tiene esta forma, aunque ya se ve algún dinamismo. Sí se ve que ya va con Milú. Tintín además ya sabe pilotar todo, que le gustan los disfraces y que pelea muy bien.
La historieta tuvo un gran éxito entre el público belga. Cuando terminó de publicarse en mayo de 1930, se significó en la estación del norte de Bruselas el regreso de Tintín a Bélgica. El personaje, que estaba representado por un Boy Scout de 15 años, fue recibido por una auténtica muchedumbre. Ahí es donde digo que funcionaba muy bien ese metarrelato. Supo conectar muy bien con esos lectores. Como curiosidad, es la única vez en la que se ve a Tintín escribir un reportaje en todos los álbumes, y además es donde aparece el tupé por primera vez como por casualidad, y que ya Hergé lo mantiene porque le gustó cómo quedaba. Hergé lo consideró siempre un pecado de juventud. Ese álbum no terminaba de gustarle, de hecho no quiso reeditarlo y solamente accedió a que más tarde, en los años 80, saliera como facsímil. Llega en 1930 y tenemos el siguiente álbum, Tintín en el Congo. Hacer la sinopsis de este álbum es bastante simple. Básicamente, Tintín se va al Congo a visitar el Congo. Estamos hablando del Congo belga de esos años, es decir, un Congo colonizado y donde no hay una historia concreta. Básicamente hay una serie de complicaciones que se van dando y que va resolviendo en cada tira de la viñeta. Obviamente en este álbum, que es uno de los más criticados, hay un discurso paternalista desde un punto de vista colonialista, claramente, fruto de esa dominación de Bélgica sobre el Congo, que por si os interesa, hablé más de ello en el libro sobre el corazón de las tinieblas, basándome en el grandísimo ensayo El fantasma del rey Leopoldo, de cómo se produjo la colonización y el genocidio en el Congo belga. Hay una caricaturización extrema de los congoleños, de los usos, de las costumbres, y al final es esa visión europea. De hecho, se ve también ese paso del tiempo en que, por ejemplo, el uso que hace de los animales. Ya después no pasaría eso, pero en este caso hay un maltrato animal en el que yo no estoy interesado en criticar, pero sí que en la lectura posterior de esos años posteriores, décadas posteriores, sí que choca mucho el maltrato animal que se produce, porque no consigue que sea un relato entretenido, porque te choca mucho. Hergé también consideraba el Congo también como ese otro pecado de juventud, aunque este sí que quiso reeditarlo, y en reediciones posteriores fue cambiando cosas de forma que lo iba adaptando a los tiempos. Por ejemplo, una escena de un rinoceronte, que el rinoceronte básicamente para quitárselo en medio explota, después se cambiaba porque lo hacía huir, y también pasaba con referencia al Congo como la patria, o ciertos comentarios y ciertos personajes congoleños. A pesar de esto, el Tintín en el Congo belga sigue siendo uno de los álbumes más polémicos. Ha habido 2 juicios acusándole de racismo. En Bélgica la sentencia dijo que era fruto de su tiempo y que no cabía a condena alguna. Y en Reino Unido sí que se obliga a poner un mensaje contextualizador al inicio del álbum. En una entrevista realizada en 1949, Hergé dijo que se había valido de los prejuicios de la época y de los clichés que él conocía desde Bélgica para hacer este álbum. De hecho, el propio Hergé respondió esto en 1975 en una entrevista al periodista Numa Sadoul. Solo sabía de ese país lo que la gente decía al respecto. Los dibujé a los africanos según estos criterios, con el más puro espíritu paternalista. Después de estos inicios un poco peores, Tintín empezó a despegar. Llega Tintín en América y los cigarros del faraón. Esto me da el pie a comentar algo que se veía mucho en nuestros primeros álbumes de Tintín, y es ese cliffhanger y el estilo de comedia. Tiene un tipo de gags, de chistes muy del tipo del cine mudo de Buster Keaton, de ese tipo comedia de golpes y de un poco de torpeza. Y además también se ve mucho la rápida resolución de conflictos. Hay un pequeño conflicto que se resuelve, después hay otro que se vuelve a resolver, pero no se ve una trama que continúe todo el álbum de forma tan clara. En los primeros álbumes, que eran historias seriadas por tiras que se publicaban semanalmente en el periódico, se ve esto. Se puede notar la falta de continuidad. Son tiras cómicas que iban a salir semanalmente y que buscaba con esa tira tener al lector enganchado hasta la siguiente. Por eso esa resolución rápida. De hecho, Hergé improvisaba mucho la trama. Él comenzaba y continuaba la historia sin tener una idea muy clara de hacia dónde iba a ir, algo que fue cambiando con el tiempo. Decía Hergé, las aventuras de Tintín, al igual que las de Totor, formaban una serie de gags y suspenses, pero no había nada construido y no había nada premeditado. Yo mismo salía a la aventura sin ningún guión, sin ningún plan. Era realmente un trabajo semanal. Yo ni tan solo lo consideraba como un verdadero trabajo, sino como un juego, una broma. Oiga, Le Petit Vingtième salía el miércoles por la tarde y muchas veces me había ocurrido que el miércoles por la mañana todavía no sabía cómo sacar del embrollo en el cual yo había metido a Tintín la semana anterior.
Una de las características de los álbumes de Tintín y de la historia de la edición de Tintín fue como esta fue pasando por distintas etapas. Claro, pasaron décadas de edición de Tintín, entonces hubo muchísimos cambios. Tintín era seriado, salían esas tiras de forma semanal. Cuando se acababa la historia, se recopilaba en un álbum que salía en blanco y negro a la venta con esa historia concreta como una sola. Y de nuevo empezaba una nueva serie semanal que después se recopilaba en un nuevo álbum. Esta sería la etapa de la viñeta en blanco y negro. Al principio el álbum final lo recopilaba el propio periódico, hasta que en 1934 se llegó al acuerdo con Casterman, quien lo ha venido editando hasta ahora, y que comenzaron a hacerse cargo del álbum desde ese momento. Y viene un salto de calidad importante. El Loto Azul lleva a Tintín a China y a investigar e intentar resolver una trama de narcotráfico internacional. Aquí el Loto Azul estuvo muy influido por una amistad que tuvo Hergé de joven, que era un estudiante chino que había ido a estudiar arte a Bélgica, que se llamaba San Chongchen. Este amigo chino de Hergé le abrió un mundo cultural, le acercó una cultura que no conocía o que la conocía con muchos prejuicios y le inspiró para poder dar un relato más interesante y complejo de otra cultura diferente. Aquí donde Tintín empieza a tener otros valores diferentes y empieza a hacer ciertas denuncias. El Loto Azul se caracteriza por una denuncia de racismo contra los chinos, de una denuncia del colonialismo y de la intervención japonesa en China, que era un tema que estaba muy candente en ese momento, y empezaría a utilizar el contexto político para ambientar tramas como por ejemplo utilizaría después la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en La Oreja Rota. El tema de la guerra del opio en China pues, tiene su contexto, que de hecho por esa época también se publicó en 1933 La condición humana de Malraux, que lo enmarca en la guerra de los boxers, también por aquella zona. Aquí comienza un momento importantísimo que marcaría el estilo de Tintín, que es la documentación. Hergé fue creándose progresivamente un enorme archivo con documentos para que todas las imágenes estuvieran muy contextualizadas y les diera muchísima más riqueza. Quería mostrar las culturas como eran, quería mostrar las calles como eran, y ahí fue donde inició ese proceso de documentación, también inspirado por todo lo que le contaba a su amigo chino y que también le mostraba la simpleza de los álbumes anteriores. Es una documentación que ya sería una de las bases de su trabajo en el resto de álbumes y que de hecho cuando fue reeditando y mejorando los álbumes que ya habían salido anteriormente, lo mejoró. Fue uno de los primeros suscriptores europeos, he leído por ahí, de National Geographic, de los que cogía, claro, muchísima documentación gráfica. Se utilizaban maquetas también para imaginar todos los contextos y además también empieza la costumbre de Tintín de viajar a lugares exóticos y ser una oportunidad para llevar al reportero a una aventura en un lugar concreto muy a lo Indiana Jones y reflejar toda esa cultura y todas esas imágenes que iba recogiendo Hergé de esos lugares que le interesaban. Y comienzan los años previos a la guerra. Estamos entre 1934 y 1940 y se publicarían primero las series y después en álbum La Oreja Rota, La Isla Misteriosa y El Cetro de Ottokar. La Oreja Rota, como decíamos, en el contexto de lo que viene siendo una guerra parecida a la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Teníamos al coronel Tapioca y al general Alcázar. Tenemos guerrilleros y tenemos el misterio en torno a una estatuilla con la oreja rota. Tintín viaja a Latinoamérica. También de nuevo un álbum súper documentado, muy colorido, muy chulo. Es uno de los que más me gustaba. Ese y otro que es uno de mis favoritos, siempre lo fue, como es La Isla Negra, donde Tintín en ese caso viaja a Escocia y se mete a investigar un torreón que hay en una isla donde parece que hay ruidos extraños y donde desmonta una especie de trama donde hay un científico alemán chungo y con ese final de cuál era el ruido el monstruo de la Isla Negra y que lo que se parecía, que siempre me encantó. Pero es que es una de las mejores portadas. Y por otro lado, El Cetro de Ottokar, un álbum especialmente interesante. En todo esto ya se establecía una figura del reportero aventurero. Las historias tenían una mayor continuidad narrativa, que no era simplemente el mero gas. Se refuerza esa visita a lugares diferentes en cada álbum, de forma que es Tintín viaja a, y se refuerza la documentación de esos lugares. Como decía, El Cetro de Ottokar, entre 1938 y 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, justo antes, es un grandísimo álbum, puro detective, hay persecución, hay contexto sociopolítico. En el contexto del Anschluss alemán, de Austria, hay dos países inventados. Hay una monarquía parlamentaria, que es Moldavia, y hay un régimen fascista, que es Borduria, que quiere anexionarse mediante intriga esa monarquía, ese país, Moldavia. Obviamente, pues tiene analogías evidentes con el Anschluss alemán de Austria, que se produjo en el 37, recordemos que esto sale en el 38-39, y con la posterior incorporación también de Checoslovaquia al Reich en el 38.
A ver, que el dictador de Borduria se llama Mussler, que es una mezcla entre Mussolini y Hitler. De nuevo destaca esa cuidadosa ambientación que decía. En la reedición tuvo un papel muy fundamental uno de los grandes ayudantes y en parte autores de los álbumes de Tintín, que es Edgar Pierre Jacob. Y comienza la invasión alemana de Bélgica, que comenzó el 28 de mayo de 1940, cuando el ejército belga se rindió a la fuerza alemana y duró hasta la liberación de Bélgica por los aliados occidentales entre septiembre del 44 y febrero del 45. ¿Qué sucede? Invasión alemana de Bélgica. Se cierra Le Petit Vingtième. En ese momento, Hergé estaba creando Tintín en el país del oro negro, donde el malo era un alemán, y claro, se paraliza completamente la publicación de esa serie. Hergé está en Francia, vuelve a Bélgica y comienza a trabajar para el diario colaboracionista Le Soir, un diario de tendencia fascista donde Hergé pudo continuar publicando la aventura de Tintín. Una decisión, la de continuar publicando en ese diario colaboracionista, que le trajo un gran éxito en ese momento, aumentó la tirada de Tintín exponencialmente, pero que después le traería problemas en el futuro. Abandonando Tintín en el país del oro negro, comienza El cangrejo de las pinzas de oro. Un álbum al que yo le tengo un especial cariño porque fue mi primer Tintín. Además también lo tenía en película y es que es el que mejor me acuerdo. Y porque conoce al mejor personaje de todos los álbumes, de todas las aventuras de Tintín, que es obviamente el capitán. El marinero, ese marinero borracho, irascible a más no poder, fiel y muy carismático. Hergé consiguió darle a ese personaje una complejidad que no tiene ningún otro. Que tiene problemas, que tiene partes grises, que no es la perfección la imagen de Boy Scout de Tintín. Es un marinero fracasado, que sabe que es fracasado, que quiere mejorar, que sabe que tiene un problema y que encuentra en Tintín la compañía que necesita. Por supuestísimo, lo más mejor del capitán, que son todos sus insultos, que Hergé empezaba a meter palabras que por sonido podían sonarle mal y que iba de términos de la zoología a cualquier cosa que se le ocurriese, de geografía, de otros países, lo que fuese, él metía. De hecho, hasta ahora había estado solamente Tintín y Milú en esa aventura. Y sí es verdad que le hacía falta alguien que le acompañara en el peso narrativo. Y aquí empieza el Capitán Haddock a tener mayor peso y se nota. De hecho, va cogiendo cada vez más peso en todos los álbumes. En general, la inclusión de más secundarios y creando esa gran familia de Tintín mejoró la narrativa y consiguió un color y una variedad por el carisma que tenía cada uno de esos personajes. La familia de Tintín se conformaba por personajes recurrentes y cercanos al protagonista, como Hernández y Fernández, que ya habían hecho su aparición en Los cigarros del faraón. Una mención especial merece la traductora de Tintín al español, que fue Conchita Cendrera, fallecida en 2020, y que desde la editorial Juventud tradujo a Tintín. Fue el Tesoro de Racan el Rojo el que editó por primera vez y tradujo al español, y tiene pues éxito de traducción que hace que un lector de Tintín entre en ese universo, conecte y lo disfrute y capte la ironía, la comicidad, la sonoridad de los nombres. Todo eso es trabajo de traducción, de una buena traductora. Trae nombres, por ejemplo, en vez de Dupont y Dupont, trae a Hernández y Fernández, Silvestre Tornasol, Serafín Latón, o los insultos del Capitán Haddock, que había que traducirlos del francés al español, y que es uno de los mayores éxitos editoriales y uno de los elementos característicos de la obra. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial, y aparece La estrella misteriosa. Una historia sobre un misterioso meteorito donde los europeos compiten con los americanos para conseguir ese meteorito. Hergé tuvo una crítica que él después justificó que no era intencionada, aunque bueno, tampoco se puede saber. Estamos en ese momento de la Bélgica invadida, en el que Hergé dibuja al malo como una caricaturización de un personaje judío. Además, sería el primer álbum de Casterman que saldría en color. Una vez terminada la serie, el álbum salía directamente en color, no en blanco y negro. Y cuando aparece el color, aparece uno de los rasgos más característicos de la escuela belga de dibujo y uno de los que haría Hergé, si bien no lo crearía él, pero sí fue el que lo hizo famoso, que es el estilo de la línea clara. La aventura de Tintín se caracterizan por su estilo gráfico y narrativo, conocido como línea clara, que se distingue por la definición precisa de las líneas, la ausencia de tonos intermedios y sombras y la combinación de personajes caricaturescos con el entorno realista. Vamos, es que yo entro en Dalí para hacer una imagen de esta inteligencia artificial y pongo una ilustración de Nueva York en estilo línea clara y esto es lo que me aparece.
perfectamente reconocible el estilo. Aquí comienzan las reediciones de los álbumes anteriores de Tintín. Al año siguiente se reeditaron en color tanto La Oreja Rota como La Isla Negra como El Cangrejo de las Pinzas de Oro. El Cetro de Autocar, por lo que sea, pues no se reeditó todavía. El sentido de las reediciones era recuperar esos álbumes y actualizarlos. Hergé redujo los álbumes, lo hizo más dinámico, cambió bromas, cambió expresiones, adaptó mejor al tiempo, quitó las que no funcionaban mucho y las mejoró, temas de referencias para hacer algunas más internacionales, también para editarlos para países concretos donde a lo mejor temas más sensibles allí no iban a funcionar tan bien, y entonces cambiaba esos gags a lo mejor. El rinoceronte que decíamos antes se cambió para la versión sueca, por ejemplo, y por supuesto colorearlo, ya Casterman estaba haciendo esos álbumes en color y tenía sentido colorear las ediciones anteriores. En estas versiones de los álbumes tuvo un importante papel, el que había mencionado antes, Edgar P. Jacobs, que también fue después el creador de, por ejemplo, Blake y Mortimer. Curioso el caso de La Isla Negra porque es el único de los álbumes de Tintín de los que existen 3 ediciones. La primera en 1938 en blanco y negro, la segunda en color en 1943 durante la ocupación alemana y finalmente la definitiva en 1965, porque la de la ocupación alemana, acordémonos del que el malo de la Torre Negra era alemán. Y aquí viene otro nuevo salto, y es que empieza el formato díptico. Esas historias que Hergé alargaba y lo dividía en 2 álbumes, con una primera parte y una segunda. Eso comienza con El secreto del unicornio y con El tesoro de Rakan el Rojo. De nuevo, unas historias que mejoran aún más en esa documentación que ya estaba haciendo, que tienen una trama clara, una narración clara, con esos pequeños pergaminos, ese misterio de rompecabezas de los pergaminos en los mástiles de las maquetas de barcos, con ese trasfondo histórico, con ese mayor contexto para la historia del Capitán Haddock, y que aparece además el castillo de Mulinsar y, por supuesto, el profesor Tornasol. Continúa con el siguiente díptico, donde el profesor Tornasol es uno de nuevo de los personajes más recurrentes, con las 7 bolas de cristal y el templo del sol. Aquí estamos en 1943 y en toda esta historia Hergé se había alejado claramente de los asuntos políticos, se llevaba a Tintín a historias que no afectaban especialmente a nada que fuera sensible para Le Soir. Como digo, empezó en 1943, la publicación queda cortada por la liberación de Bélgica. Bruselas fue liberada por los aliados el 3 de septiembre de 1944, lo que supuso la interrupción inmediata de la publicación en Le Soir y por consiguiente de la aventura de Tintín. La acción de las 7 bolas de cristal quedó interrumpida en el momento en el que Tintín deja el hospital en que están internados los arqueólogos afectados por la maldición del Inca Raskar Capac. Claro, aquí empieza problemas para Hergé, porque fue acusado de colaboracionismo. Esa acusación le impidió seguir trabajando y tuvo que responder de su actitud durante la ocupación. Hergé estaba en lista, Hergé había trabajado para un diario colaboracionista y no iba a poder trabajar. Fue aquí cuando le salvó la intervención de Raymond Leblanc. Leblanc había sido miembro de la resistencia belga y entonces le permitió a Hergé seguir publicando la aventura de Tintín en su propia revista. Una revista que tendría el nombre de Tintín y que comenzaría a publicarse de nuevo en septiembre del 46. Como si no hubiera pasado nada, la historia continuó con la siguiente viñeta de las 7 bolas de cristal donde se había quedado. Cuando terminó las 7 bolas de cristal, recuperamos el país del oro negro. La historia que se había quedado por el camino cuando la invasión alemana la retoma. De hecho, la retoma en la parte donde se había quedado paralizada, que era que Tintín se había quedado perdido en el desierto. Estaba allí tirado y iba a morir. Originalmente, la acción tenía lugar en el mandato británico de Palestina, con referencia al terrorismo, pero en una edición posterior, realizada en el 71 a petición de su editor londinense, Hergé trasladó la ambientación del álbum a un país árabe imaginario que era el Kemet, que me gusta que se mezclen los hechos históricos. Hubo un problema, y es que Hergé venía arrastrando muchos problemas personales. La publicación de Tintín se interrumpió durante 18 meses, entre 1950 y 1951. Hergé estaba agotado, no podía ya más, ni física ni psicológicamente. Escribió una carta a sus lectores después de meses, sin estar localizable, sin decir nada, sin explicar nada, explicando su relación con el trabajo y la presión que para él suponía Tintín. Hergé había llevado prácticamente todo el peso de la creación desde los años 30, una creación semanal que después pasó a ser diaria, y aquí fue donde se crearon los estudios Hergé para liberar de trabajo a Hergé, que se centrara solamente en la parte creativa y la parte de colorear, de ambientar, de hacer fondos, todo eso no tuviera que hacerlo. Además, entre otros colaboradores y trabajadores se incorporó uno de los básicos, que fue Bob de Moor. Con estos estudios Hergé llegó uno de los grandísimos éxitos. De nuevo en formato díptico, en un contexto de carrera especial, de Guerra Fría, se mezcla una historia de ciencia ficción con espionaje, en la que Tintín primero tiene esa historia de espionaje en torno a la construcción del cohete para ir a la luna,
y después de cómo va a la luna y vuelve. El nivel de detalle de esa historia fue abrumador. Ya ahí sí que se notaba esas colaboraciones y esos ayudantes que tenía. De hecho, más de 15 años después de la publicación del cómic, cuando aterrizó el Apolo 11, aterrizó efectivamente en la luna, la historieta, por la documentación que tenía y todo lo que se habían informado, fue bastante realista. Es decir, que a la mano de Bob Demure se le deben principalmente el diseño del célebre cohete y los paisajes lunares. Si habéis ido a Bruselas habréis visto que el cohete está en el aeropuerto. En diciembre de 1954 comenzó la publicación de la siguiente aventura de Tintín, titulada El asunto Tornasol. Esta historia de espionaje, ambientada en la época de la Guerra Fría, tiene lugar en Borduria, un país con un régimen dictatorial que guarda muchas similitudes con los regímenes comunistas de la Europa del Este. La ideología de este régimen, conocida como bigotismo, evoca de manera notable el culto a la personalidad de Stalin en la Unión Soviética. Y después llegó esa maravilla, Tintín en el Tíbet. La película de Bayona, de la Sociedad de la Nieve, cómo abruman las imágenes de la Sociedad de la Nieve, cómo consigue esos grandes planos generales con ese blanco inmenso, eso es Tintín. Hergé pasaba por uno de los momentos más emocionales y le salió uno de los álbumes más emocionales donde la amistad juega un papel central y donde Tintín se muestra más sentimental. Recupera al amigo del Loto Azul, a su amigo chino, que sería el personaje Chang, que ha desaparecido. Tintín lo percibe y tiene que ir a buscarlo en el Tíbet. El blanco en este cómic siempre ha tenido como un papel muy destacado y siempre ha transmitido una aura diferente. Incluso hay un momento en el que el Capitán Haddock dice que se va a sacrificar también y que corte la cuerda y que cae. Es un cómic que estaba bastante más en los márgenes de lo que era la comedia o la aventura normal de Tintín. Además estaba el contexto de la invasión de China del Tíbet y del exilio del Dalai Lama a la India. De ahí llegamos a los últimos álbumes de Tintín, que tiene un poco ahí de irregularidad. Además, esas últimas aventuras se publicaron con largo intervalo. Entre La joya de la Castafiore del 61 y 62 y Vuelo 714 para Sydney 66-67 pasaron 4 años. Y entre esta última y Tintín y los Pícaros, la última obra publicada por Hergé, transcurrieron 8 años. Según dicen, La joya de la Castafiore es el mejor. A mí nunca me pareció el mejor. Estaba entretenido, pero yo conectaba mucho más con esa aventura y ese mundo exótico. Además, es el único que transcurre toda su trama en el único sitio, allí en Moulinsart. Según Azoulay, fue a raíz del enorme éxito que tuvo Asterix, que ya había surgido ahí, que Hergé decidió recuperar a Tintín con una nueva historia, que era esa de Sydney. Finalmente, Tintín y los Pícaros fue la última de la aventura de Tintín, publicada en vida por Hergé, que recuperó el escenario latinoamericano, las revoluciones, el golpe de estado y la crítica social. Hergé falleció en Bruselas el 3 de marzo de 1983. Al morir, Hergé dejó incompleto un nuevo álbum que trataba sobre el arte moderno y las sectas religiosas. Solo se habían realizado 3 planchas a lápiz, 42 bocetos y algunos escritos del guión, y con esto pues se consideró que algún colaborador, especialmente Bob Demure, podría terminar el álbum o que se hiciera una especie de homenaje con varios dibujantes. Sin embargo, en 1986 la viuda de Hergé, Fanny, decidió publicarlo tal como estaba, bajo el título Tintín y el arte Alf. Es un álbum que sirve como curiosidad para completar la colección con ese boceto. De hecho, lo más interesante de ese álbum para mí es ver cómo es el proceso de creación del álbum y cómo son las distintas etapas hasta que se llega al álbum en sí. En fin, de la historia de mi vida. Tintín es de la historia de mi vida, ha estado ahí presente, se ha mantenido. Releerlo es siempre un placer, es como un lugar agradable, un lugar a donde vuelve, y conocer todo este contexto de cada uno de los álbumes le da mucho más contexto y hace que lo disfruten más. Para hacer este vídeo me he basado principalmente en Tintín & Co de Michael Farr y La aventura de Hergé. Y sin más, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí si lo has visto. Tenía muchas ganas de hacerlo, lo he disfrutado mucho, ha sido un proyecto largo porque requería mucha información, tenía que releerme todos esos libros. La edición es un caos, ha sido un caos esta edición, te requiere mucho trabajo, pero lo he disfrutado mucho y quería traerlo porque creo que podéis disfrutarlos todavía más si releéis alguno teniendo este contexto, y porque creo que es algo que en general el público de Tintín, los tintinófilos, pues esto les gusta, aunque sean cosas que ya lo saben. Si te ha gustado, por todo lo que ha llevado de trabajo, dale a like, que ayuda muchísimo al canal. Suscríbete, que ya mismo somos 50.000 suscriptores, ya estamos ahí. Y gracias por ver el vídeo y por estar ahí.